Bien, buenas tardes, profesor. Vamos a hacer lo que es la presentación de la gestión de registro de cantones, la explicación técnica del módulo. Los integrantes del grupo son Poroso Caicedo José, Tafuri Isaac, Rano Yos y quien les habla, Rano Yar. Bien, a continuación voy a hacer lo que es una pequeña explicación rápida acerca de lo que es el controlador del cantón. En este caso tenemos elementos como un constructor, el cual nos permitirá pues, agregar funciones para interactuar con el resto del cantón del modelo. Luego tenemos lo que es la función index o la principal, que contiene distintas partes, como lo es por ejemplo el logueo, que se verifica que esté logueado, que carguen los títulos, así como que se carguen la vista, que se carguen los datos, entre otros elementos que interactúan ya con todo el resto del programa. Luego tenemos lo que es la función de agregar, pues que técnicamente hace lo mismo que va a hacer lo mismo que otras varias funciones, solo que como dije cada una tiene su distinto elemento y en este caso en vez de cargar la página principal, carga el formulario para agregar. Luego tenemos lo que es la función save, que técnicamente hace lo mismo, pero en este caso vamos a guardar los documentos creando primero un array, luego ingresando datos dentro de ese array y mostrar el mensaje de que se muestre si este se considera exitoso o no. En caso contrario pues se vuelve nomás a la página principal. Luego tenemos lo que es la editar, que técnicamente nos va a permitir editar lo que es el archivo como tal, los datos que hemos ingresado, donde tendremos pues datos de la URL y más elementos. Así como dije, pues se repetirán ciertas partes del código debido a la estructura de este mismo, y en vez de cargar ventanas como la principal o la de guardar, se cargará la ventana de editar. Luego estará lo de guardar el edit, que técnicamente cumple la misma funcionalidad que el guardar anterior. Y por último tenemos otros elementos que técnicamente redirige después de hacer el guardado, ¿no? Redirige de nuevo a la página principal. Luego tenemos lo que es la función quitar, que tiene distintos elementos que técnicamente resulta en ocultar dicho elemento eliminado. Por decirlo así, se nos mostrará un mensaje en caso de que se haya quitado y en caso contrario, pues no, pues queda como tal ahí el mensaje. Y luego tenemos la función que es la de listar, que técnicamente nos permite mostrar o presentar todos los documentos o todos los datos que hemos ingresado y pues tiene la misma estructura que los otros mencionados. Por último tenemos lo que son los elementos del sexo data, que técnicamente están los parámetros dados, y distintos otros elementos pues, que nos van a permitir hacer solicitudes o ingresar datos, buscar datos, entre otros. Por último también tenemos lo que es el cantón, que teóricamente vamos a iterar o vamos a guardar, generar dichos datos de información. Y por último tenemos otro elemento, otro conjunto de datos que técnicamente se encarga de almacenar, guardar, buscar, requerir, encontrar y subir esta información a una base de datos. Por último tenemos lo que es función del primero, que técnicamente nos sirve para mandar o buscar el primer elemento de nuestra lista que hemos tenido guardado y los distintos elementos. Se cargan las cabeceras, se carga la vista, se cargan los pies de página y así sucesivamente. Bien, luego tenemos lo que es la función siguiente, la función anterior, que tiene la misma estructura que la función del primero, o la misma estructura técnicamente, solo que lo único que cambia es que en vez de cargar las pantallas del primero o la otra, carga la pantalla del siguiente y carga la pantalla anterior. Luego tenemos lo que es para publicar la función getCanton, que técnicamente nos permite acceder a la biblioteca de la base de datos, realizar consultas de esta base de datos y obtener distintos resultados de la consulta, como el array en el cual se resguardan todos los datos. Bien, a continuación vamos a basarnos en lo que es la parte del modelo basado en nuestro sistema de inventarios SIGECA. Tenemos por ejemplo, en el ejemplo del código tenemos la función lista cantón. ¿Qué trata de decir esta función? Trata de que va a consultar utilizando la funcionalidad del objeto de base de datos, tenemos el this-db-get, que es para ejecutar que tener los datos de la tabla cantón. Así mismo tenemos abajo, pero en cambio en este caso lo que hace consultar mediante el ID, y esto está dentro de la base de datos, haciendo el uso de lo que es realizar la consulta, hacerle en from cantón where ID cantón, dando un resultado, guardándolo en la variable cantón o retornándolo. Ya, luego tenemos la función guardar, o save. Tenemos aquí en cambio una condición. Primero comprueba si ya existe un registro con el mismo ID cantón. Si no existe, realiza una insertion en un registro utilizado en lo que son los arrays, que vendría a ser una lista, lo cual esto devuelve si es real el valor, si ya existe un registro con el mismo por algún motivo. Después tenemos la función update. En cambio en tenemos dos parámetros. Tenemos el ID, que representa el identificador único del registro, que es actualizar el array, que es un array que contiene datos actualizados del registro. Dentro de esto también tenemos la función delay, que en cambio va a estar basado en el ID. Igualmente se va a realizar lo que es una consulta dentro de la base de datos. Tenemos el this, db, where, id, cantón, id,
lo cual si el valor que encuentra es igual a verdadero, si no se aplica lo que son una condición, el es que si es falso retorna ese valor y se vuelve a almacenar en esa variable. Ya, bien, otra parte que tenemos dentro de esto, tenemos la función quitar y el primero. En cambio, en esta parte tenemos que utilizar el método select para seleccionar todas las columnas. Utilizar el where del id Canton id para filtrar los resultados, limitándose para que coincida con el id proporcionado. Como decía, todo esto se va a hacer basado en una base de datos, la cual mediante ahí se va a consultar los datos que necesita. Y finalmente utiliza lo que es una limitación es que solo tenga un retorno al cual se indica. Ahora tenemos la función el primero. En cambio en este usamos lo que es query first row array para obtener la primera fila de resultados de forma array asociativa. Esto devuelve los datos del primer registro que cumple con las condiciones de la consulta. Dentro después tenemos la función el último. En cambio aquí se crea un array con el id canto proporcionado como valor. Se utiliza la función array búsqueda para encontrar el array share, como podemos ver ahí, que proporciona dentro del array de cantones. Si encuentra el id de cantón en el array, se verifica si existe una clave siguiente utilizando el array kexits. Y por último tenemos la función anterior, que es lo mismo de la anterior. Lo único que cambia es que aquí se va a aplicar lo que son las consultas mediante el cantón y la que es el id del cantón. Por eso tenemos select from cantón, where id cantón. De lo cual esto nos da un resultado dentro de lo que es la lista del array. Y de cual se encuentra, se almacena ese valor en la variable cantón y la devuelve. Gracias. Hola, muy buenas. Yo soy el ingeniero Corozo y hoy les contaré la siguiente parte del módulo de cantón. Primeramente tenemos una parte del título de inicio de navegación, luego tenemos una parte del título de la página, tenemos la parte del formulario, donde se guardan las ediciones y aquí vamos a tener varios enlaces. Por ejemplo, está el enlace del primer elemento, está el enlace del elemento anterior, está el enlace del siguiente elemento, luego tenemos un enlace para el último elemento, una parte de un campo verde, por así decirlo, etcétera. Y ahí todo el tenerlo un formulario, va a tener los diferentes tipos de enlaces. Luego del cierre del formulario, también con todos los enlaces, un campo oculto para almacenar lo que es el ID de los cantones. Luego tenemos un grupo de formularios con ID de los cantones y finalmente tenemos un campo de entrada deshabilitado para el ID del cantón. Luego tenemos un grupo de formularios con el nombre de un cantón y por último tenemos un campo de entrada deshabilitado para el nombre del cantón. Y tenemos finalmente lo que es el cierre del formulario en esta parte del código. Aquí este es el campo de listar. Técnicamente aquí en el header lo que está hecho es organizar un poco la página. Por ejemplo, se le ha dado ancho, se le ha dado color, se le ha dado espaciado y un estilo alto que es el modal. Finalmente tenemos lo que es la barra de navegación, lo que es la partida del código, donde tenemos lo que es nuestro código, por así decirlo. En esta parte del código tenemos lo que es el título para agregar un orden, por así decirlo, un nuevo orden. Tenemos una tabla para mostrar datos, aquí tenemos los datos del cantón, por ejemplo, la descripción, el nombre, etcétera, ¿no? Y el ID. Luego tenemos lo que es, por así decirlo, luego del cierre de ese body, tenemos un table, una tabla. En esa tabla, luego de esa tabla, tenemos lo que es un script de Java, data table, para generar lo que es una acción. Como por ejemplo, manejar lo que son eventos elementos como flow, ítem. Y eso es todo en lo que tiene que ver la parte de listar, los módulos de cantón. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Tafur. Me tocaron los temas Cantón From y Cantón Edit. Empezando por Cantón From, este archivo contiene un formulario HTML para agregar un nuevo cantón. El título del formulario es dinámico y se muestra utilizando el comando php hecho $title. El formulario se abre con un comando php hecho from open entre paréntesis canton save, lo que indica que los datos del formulario se enviarán a la ruta canton save. Cuando se envíe,
Se incluye un campo de entrada de texto para el nombre del cantón con el place order, descripción del cantón. Hay un botón de envío con el texto guardar y un enlace de atrás que probablemente se redirige a otra página. El formulario se cierra con PHP hecho from close y solamente se pone el paréntesis. Empezando por Cantón Edit, este archivo también contiene un formulario HTML para editar un cantón existente. El formulario se abre con PHP hecho from open, cantón, entre paréntesis, cantón barra save edit, lo que indica que los datos del formulario se enviarán a la ruta cantón save edit cuando se termine de editar y se lo vuelve a enviar. Se incluye un campo oculto PHP from event id cantón, el id cantón, que probablemente contiene el ID del cantón que se está editando. El título del formulario también es dinámico y se muestra utilizando la misma línea de código anterior, que es PHP hecho $title. Hay un campo de texto de solo lectura que muestra el ID del cantón. También hay un campo de entrada de texto para editar el nombre del cantón. También hay un botón de envío con el texto guardar y un enlace de atrás para redirigir a otra página. El formulario se cierra igual como el anterior, que es PHP hecho from close. Ambos archivos utilizan funciones auxiliares del Coder Integrer, un framework PHP, para generar los elementos del formulario HTML y mantener las rutas y manejar las rutas. Estos archivos probablemente son partes de un sistema de administración de cantones, donde se pueden agregar nuevos cantones y editar los existentes. Muchas gracias.